Muy buenas tardes con todos. Como les había prometido, vamos a tener este espacio para conversar acerca de la interpretación de exámenes imagenológicos y de laboratorio. La importancia de poder interpretar lo que los exámenes nos están diciendo radica en que nos va a permitir tener una mejor visión de la situación por la que atraviesa nuestro paciente y de esta forma poder también ayudarlo de mejor manera desde la medicina natural y desde las terapias alternativas que nosotros como naturópatas manejamos. Comenzaremos hablando de los exámenes básicos que se hacen para explorar la salud del paciente en el campo del funcionamiento renal, y así es el caso del examen básico de orina. Vamos a comenzar hablando de los componentes que integran este examen. El primero es el urobilinógeno. El urobilinógeno es un metabolito incoloro que se produce en el intestino por acción de las bacterias de la flora anaerobia sobre la bilirrubina. Este procede de las excreciones biliares en el tracto digestivo. En los pacientes sanos, alrededor de la mitad del urobilinógeno es eliminado por vía renal, por lo que se consideran normal las cantidades que oscilan entre 1 y 4 miligramos cada 24 horas. El resto del urobilinógeno va a ser absorbido en el sistema vascular portal y luego pasa al hígado, donde va a ser procesado y excretado de nuevo en la bilis. Cuando existen enfermedades hepáticas o hematológicas en las que hay un exceso en la producción de bilirrubina, el sistema de transporte hepático se va a ver desbordado y una parte del urobilinógeno en exceso es eliminado por vía renal. Las condiciones que van a provocar un aumento en los niveles de urobilinógeno, tanto en orina como también en las heces fecales, suelen ser enfermedades con un catabolismo alto de la hemoglobina. Por ejemplo, en el caso de las hepatitis, en el caso de la cirrosis hepática, metástasis hepática, infartos hepáticos, en el caso cuando hay ictericia por hemólisis, cuando hay grandes infartos o hemorrágicos o cuando hay grandes hematomas, también puede producirse. De igual manera, se puede producir un exceso de urobilinógeno cuando hay inflamación del conducto biliar común o el conducto colérico. Hablemos entonces de la bilirrubina. La bilirrubina se forma durante el proceso normal de destrucción o de descomposición de los glóbulos rojos. Se encuentra en la bilis y es un líquido del hígado que ayuda a digerir los alimentos. Cuando el hígado está sano, él es el encargado de eliminar la mayor parte de bilirrubina del cuerpo, pero si el hígado se encuentra afectado por cualquier condición, entonces la bilirrubina se puede filtrar a la sangre y a la orina. La presencia de bilirrubina en la orina puede ser un signo de enfermedad hepática. Los cetones hablan acerca de las cetonas, que son cuerpos químicos que se producen cuando la insulina en la sangre es escasa y el cuerpo usa la grasa almacenada como fuente de energía. Las cetonas en la orina son indicios de que el cuerpo está utilizando grasa como fuente de energía en lugar de usar glucosa, debido a que no hay suficiente insulina para utilizar la glucosa como fuente de energía. La presencia de cuerpos cetónicos en la orina es más frecuente en los pacientes con diabetes tipo 1. La glucosa en la orina se denomina glicosuria o glucosuria, la presencia de glucosa en la orina. Lo normal es que no aparezca, pero en caso de que esta apareciera, los niveles superiores a lo normal pueden ocurrir cuando estamos en presencia de un paciente con diabetes. También pueden aparecer en el caso de las mujeres embarazadas. Hasta la mitad de las mujeres durante su embarazo tienen presencia de glucosa en su orina. La glucosa en orina puede significar que esta paciente embarazada sufre de diabetes gestacional o sufre de una infección urinaria asintomática, muchas veces. También podemos ver la glucosuria renal, que es una afección muy poco frecuente, en la que se excreta glucosa desde los riñones a la orina, incluso aunque los niveles de glucosa en sangre sean normales. En el caso de la proteinuria o presencia de proteínas en la orina, puede tener causas que no se deben a una enfermedad subyacente, por ejemplo, algunas variaciones individuales, proteinuria transitoria por una afección común y benigna o efectos secundarios a medicamentos. Otra causa son las enfermedades glomerulales, las cuales cuando se excretan más de 2 gramos de proteína, dentro de un día hablamos de que hay una proteinuria severa. Estas enfermedades afectan la filtración glomerular y pueden causar una proteinuria que se clasifica en primaria o secundaria según su origen.
En cuanto al pH, podemos decir que en una persona sana, el pH de la orina tiene un rango alrededor de 6. El rango normal va desde 4,5 a 8. Es ligeramente ácido. Un valor de pH más alto, o sea, superior a 8, con presencia simultánea de nitritos, que normalmente no están presentes en la orina, indican una infección bacteriana de las vías urinarias. En cuanto a la densidad de la orina, podemos hablar que los valores normales van desde 1005 hasta 1030. Esta es la densidad normal. 1001 después de tomar cantidades excesivas de agua y más de 1030 después de haber evitado los líquidos por un tiempo considerable. En el caso de la presencia de sangre en la orina, estamos hablando de una hematuria. Esta puede ser macroscópica si desde que el paciente orina a simple vista se puede observar el color rojizo de la orina, o también se puede llamar hematuria microscópica si el color de la orina es normal, pero cuando hacemos un examen en laboratorio vemos que hay sangre en la orina. Entre las causas de hematuria tenemos el ejercicio intenso, la actividad sexual. Hay causas más graves de hematuria que incluyen cáncer de riñón o de vejiga. Puede ser por una inflamación del riñón, de la uretra, de la vejiga o de la próstata en el caso de los hombres. O puede ser también debido a una enfermedad poliquística del riñón, entre otros. Ya habíamos mencionado que en el caso de los nitritos no es normal que aparezcan en la orina. Si hay nitritos en la orina, eso significa que el paciente tiene una infección urinaria. Sin embargo, el paciente podría tener una infección y aún así no tener nitritos en la orina, porque las bacterias no siempre convierten los nitratos en nitritos. Entonces, un conteo de glóbulos blancos altos en la orina es el signo más posible de infección. O sea, los leucocitos. Si los leucocitos aparecen aumentados en la orina, ahí podemos sospechar con mayor claridad que hay una posible infección. En el caso de que nosotros sospechemos una infección urinaria, también está indicado el urocultivo. En el caso del urocultivo vamos a obtener un resultado como el que vemos acá. El germen que creció en el cultivo, y de igual manera lo solicitamos siempre con antibiograma. ¿Qué es el antibiograma? El antibiograma nos va a decir de una gama de antibióticos a cuál es el germen es sensible y a cuál es resistente. En el caso de este examen, vamos a analizar, no tiene urobilinógeno, no hay bilirrubina, no hay cetones, no hay glucosa, pero hay indicios de proteínas, aunque el pH y la densidad son normales, y está negativo para sangre, nitritos, leucocitos. El urocultivo sí nos está informando acerca de un Enterococcus fecalis. Y el antibiograma nos está diciendo que este Enterococcus es sensible a todos estos antibióticos. Es sensible a la ampicilina, a la vancomicina, a la nitrofurantoína, etc. Ahora, ¿cómo también les puede aparecer el urocultivo? Por eso les traje este otro ejemplo. Puede venirles de esta forma: sensible y resistente. Las S significan sensible, las S resistentes. Si nosotros vemos que, por ejemplo, la bacteria, en el caso de este examen, el germen que se aisló en el cultivo fue el Proteus mirabilis. En el caso del Proteus de este paciente es sensible a la ampicilina, pero es resistente al cotrimoxazol. Quiere decir que este paciente puede tomar ampicilina y le va a resultar beneficioso para eliminar el Proteus mirabilis, pero si le ponemos cotrimoxazol no le va a hacer nada porque el patógeno es resistente al cotrimoxazol. Eso es lo que significan las S y las R en un urocultivo. Las S significan los antibióticos que van a servir para eliminar ese patógeno, y las R, aquellos antibióticos que no van a servir para eliminar el patógeno que está afectando al paciente. Otros exámenes que se hacen para medir la salud de la función renal es medir la función glomerular, o sea, la función de filtrado del riñón. Estos exámenes se hacen a nivel de sangre. Por ejemplo, tenemos la urea. La urea es una sustancia que es secretada a nivel del hígado y es producto del metabolismo proteico. A su vez es eliminada a través de los riñones. Por eso cuando el paciente tiene ácido úrico alto, se le restringe el consumo de proteínas, porque de ella viene la urea. Entonces nos sirve para definir cuando la urea está alta. Casi siempre sube por enfermedades que afectan al hígado o a los riñones, como es la hipertensión,
la gota, la insuficiencia renal o la cirrosis. También puede aparecer en la insuficiencia hepática o la insuficiencia cardíaca. Una de las causas por las cuales solicitamos el examen de urea y creatinina en sangre es para determinar cómo está la función glomerular y definir si el paciente tiene o no tiene una insuficiencia renal. Pero como ya habíamos hablado, otras causas como la disminución del flujo sanguíneo a los riñones, por una insuficiencia cardíaca congestiva o un infarto, las quemaduras severas, la deshidratación, una dieta alta en proteínas también pueden causar un exceso de urea en la sangre. ¿Qué sucede si la urea en lugar de estar alta está baja? Pues bueno, la disminución de la cantidad de urea en la sangre no es realmente algo para preocuparse, porque puede ocurrir debido a la falta de proteína en la alimentación, debido a la desnutrición, en el embarazo también lo podemos ver, o cuando hay una baja absorción intestinal o por incapacidad del hígado para metabolizar las proteínas, como puede ocurrir en una insuficiencia hepática, pero va a dar otros síntomas a nivel de la función hepática que nos van a permitir hacer el diagnóstico. El examen de creatinina en la sangre es un análisis que mide el nivel de creatinina y se hace para verificar que también están funcionando los riñones. La creatinina puede incrementarse por una insuficiencia renal, por infecciones, en un cólico nefrítico, pero también puede aumentar por afecciones musculares cuando una lesión provoca la descomposición de las fibras musculares. En la distrofia muscular también, en un exceso de ejercicio físico o en alguna obstrucción de las vías urinarias por cálculos que impidan una correcta eliminación de la orina. Vamos a analizar ahora los resultados de una biometría hemática. En el caso de los eritrocitos, cuando están aumentados en sangre, una de las causas más frecuentes es la policitemia vera, que ya habíamos hablado en clases. Esta es una enfermedad muy poco frecuente que causa que el cuerpo produzca demasiados glóbulos rojos, entonces la sangre puede volverse demasiado espesa. Esto causa problemas graves de salud porque aumenta el riesgo de coágulos anormales a nivel de la sangre, lo que puede provocar un accidente cerebrovascular. Ahora, ¿qué puede suceder? En el caso de los eritrocitos y de la hemoglobina, pueden aumentar cuando el cuerpo requiere una capacidad aumentada para transportar oxígeno. En general, porque se vive a una gran altitud, como es el caso de Riobamba, también se ve en pacientes fumadores. Entonces, en estos casos, la producción de glóbulos rojos va a aumentar de forma natural para compensar el poco oxígeno que hay. Ahora ya mencionamos qué sucede si hay una hemoglobina alta, pero qué sucede si la hemoglobina en lugar de estar alta estuviera baja. Si la hemoglobina estuviera por debajo de sus valores normales, entonces estaríamos en presencia de una anemia. En este caso, aunque la anemia más frecuente es la anemia por déficit de hierro, no es la única y amerita que cuando veamos un paciente que tenga valores bajos de hemoglobina se le haga un estudio de anemia para ver cuál es la causa de la anemia. Hay distintos tipos, hay anemias por déficit de vitamina B12, hay anemias por déficit de ácido fólico, hay anemias por déficit de hierro, que es la más frecuente, hay anemias hemolíticas por destrucción masiva de glóbulos rojos, hay anemias que se presentan por enfermedades crónicas, etc. Hay distintos tipos de anemia, entonces es importante no decir que, bueno, ya el paciente tiene anemia, pues es porque le falta hierro. Puede no ser necesariamente el hierro y puede estarle faltando algún otro compuesto o puede tener algún otro origen. En el caso del hematocrito, es un parámetro de laboratorio que indica el porcentaje de las células rojas, o sea, de los eritrocitos, en el volumen total de una muestra de sangre, lo que ayuda a identificar y a diagnosticar algunos problemas como por ejemplo la anemia. El volumen corpuscular medio es un valor que está presente en la hematología y que indica el tamaño promedio de los glóbulos rojos. Su valor promedio va desde 80 hasta 100, pudiendo variar según el tipo de laboratorio donde se realiza el examen. Si el volumen corpuscular medio es bajo, significa que las células son más pequeñas de lo normal. Sin embargo, un volumen corpuscular medio alto puede indicar que hay una anemia megaloblástica, en la cual los glóbulos rojos son grandes y pálidos. Y esta anemia es provocada por déficit de ácido fólico. La hemoglobina corpuscular media o hemoglobina celular media es una medida de la masa de la hemoglobina que está contenida en un glóbulo rojo. Se encuentra disminuida en anemias hipocrómicas, que es normal las anemias hipocrómicas
son las anemias producidas por déficit de hierro. Sin embargo, el valor de la hemoglobina corpuscular media va a ser normal en anemias que sean normocrómicas. El índice de distribución eritrocitaria es un análisis que mide la variación en el volumen y en el tamaño de los glóbulos rojos. Un tamaño normalmente grande podría indicar un problema médico. Se utiliza también este examen para diagnosticar trastornos de la sangre, como es el caso de la talasemia, que es una enfermedad hereditaria que causa una anemia grave. También la podemos ver en algunos problemas médicos como enfermedades cardiovasculares, en el caso de pacientes con diabetes mellitus, enfermedades hepáticas y cáncer, sobre todo en el cáncer colorectal. Vamos a ver la serie trombocítica, en la cual vamos a comenzar por ver las plaquetas. Recordar que las plaquetas también son conocidas como trombocitos y juegan un papel importante en la coagulación de la sangre. Si la sangre tiene un bajo número de plaquetas, se conoce como trombocitopenia, y si tiene un número elevado de plaquetas, se conoce como trombocitosis. En el caso de que el paciente tenga una trombocitopenia, pues aumenta el riesgo de sangrado. Lo contrario, si el paciente tiene una trombocitosis, que aumenta el riesgo de formación de trombos a nivel de los vasos sanguíneos. El volumen plaquetario medio nos orienta acerca del tamaño medio de las plaquetas que nos encontramos en la sangre. Este valor se obtiene en una rutina analítica de sangre o en un examen especial que querramos hacer únicamente del volumen plaquetario medio. Este valor tiene una relación inversamente proporcional al número de plaquetas. A mayor tamaño de las plaquetas, mayor capacidad tiene esta de activación con un alto potencial trombótico. Es por eso que en la actualidad se toma el volumen plaquetario medio como un marcador de riesgo en la predicción de trombosis, y asociándose también a una mayor mortalidad después de un infarto. De forma tal que el volumen plaquetario medio es un factor pronóstico útil que se puede indicar como, se puede emplear, como marcador que interviene en los mecanismos inflamatorios y en la respuesta alterada del endotelio vascular, sobre todo en enfermedades que tengan una base protrombótica o inflamatoria. El índice de distribución plaquetaria es un análisis que mide la variación entre el volumen y el tamaño de los glóbulos rojos, constituyendo el índice de distribución plaquetaria un marcador clínico temprano de preeclampsia en el caso de las embarazadas. En el caso de la velocidad de sedimentación, es un estudio que se realiza para evaluar la velocidad con que los glóbulos rojos se sedimentan en un tubo de ensayo, y muchas veces este examen era tomado en cuenta para diagnosticar en algunos pacientes la presencia o no de cáncer. Sin embargo, la velocidad de sedimentación se puede ver acelerada por múltiples factores, como es en el curso de algunas infecciones. Entonces, no constituye un examen determinante para diagnosticar cáncer. En el caso de pacientes con una velocidad de sedimentación acelerada o un eritrosedimentación acelerado, sospechamos procesos inflamatorios o procesos neoplásicos, pero no es un estudio concluyente. Necesitaríamos entonces otras pruebas para definir cuál es el origen de la aceleración en la sedimentación de los glóbulos rojos. Nos vamos entonces a la fórmula blanca o la serie blanca, que son los leucocitos, que son las defensas del cuerpo. En ellos vamos a tener los linfocitos, los monocitos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos segmentados, neutrófilos en banda y neutrófilos totales. Si los linfocitos, el recuento es alto, entonces es una evidencia de que de que puede haber una infección que puede ser de origen bacteriano, pero generalmente se inclina más para infecciones virales o de otro tipo. Puede haber cáncer a nivel de la sangre o en el sistema linfático, y también algún trastorno inmunitario que provoca inflamación continua o crónica. Eso es en el caso de los linfocitos elevados. En el caso de los monocitos, antes de pasar a los monocitos, en el caso de que los linfocitos estuvieran bajos, la mayoría de las veces es por causas adquiridas y no suele tener ningún componente hereditario. Las más frecuentes son infecciones, como es el caso del VIH-Sida, la tuberculosis, la fiebre tifoidea y algunas otras infecciones autoinmunes. En el caso de que el paciente tuviera los monocitos
elevados puede deberse a la medicación para algunas enfermedades graves, pero también pueden estar altos en el transcurso de algunas infecciones, como también podemos verlo en enfermedades como el lupus o la artritis, aunque también puede aumentar los monocitos en situaciones de estrés. En el caso de los eosinófilos, cuando se elevan, habitualmente indican una respuesta ante parásitos o también en casos de alergias. En el caso de que los eosinófilos estén bajos, pues se debe revisar si el paciente está llevando tratamientos con esteroides, porque es una de las causas más frecuentes de que los eosinófilos bajen su conteo en sangre. En el caso de los basófilos, en condiciones normales son el grupo menos numeroso de los glóbulos blancos, pero las causas más comunes en el que los basófilos aumenten es en las infecciones como las varicelas y otro tipo de infecciones virales. Muy rara vez vemos los basófilos bajos. Estos disminuyen cuando la producción de los glóbulos blancos en la médula ósea también se encuentra disminuida. Los neutrófilos son un tipo de glóbulos blancos que ayudan al cuerpo a combatir infecciones. Entonces, para determinar si hay alguna infección, revisamos los neutrófilos, sobre todo cuando hay procesos inflamatorios, leucemias u otras afecciones, se van a ver afectados los neutrófilos segmentados. Entonces, cuando nosotros revisamos la serie blanca de un examen en sangre, podemos ver si el paciente está enfrentando a algún tipo de infección y poder definir también si esa infección es viral, si es bacteriana, si es por una alergia o por un parasitismo. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los basófilos y los eosinófilos, en el caso de los dos, ambos pueden elevarse cuando hay procesos alérgicos. Sin embargo, los eosinófilos también se pueden elevar cuando hay procesos parasitarios. ¿Cómo yo sé si el paciente lo que tiene es un proceso alérgico o es un proceso parasitario si los eosinófilos se encuentran aumentados en sangre? Pues bueno, los exámenes complementarios son precisamente eso, complementarios a qué, a el interrogatorio y el examen físico que yo le hago al paciente. Entonces, con el interrogatorio y el examen físico que yo le hago al paciente, puedo determinar si los síntomas que tiene el paciente se corresponden a un proceso alérgico o a un proceso parasitario. Y de esta forma, los eosinófilos elevados me van a decir específicamente cuál de las dos afecciones están ocurriendo en el paciente. Hablemos ahora de los exámenes de colesterol. Los exámenes de colesterol se realizan para poder ayudar al paciente para entender mejor su riesgo y uno también como profesional, pues entender su riesgo de enfermedad cardíaca, accidentes cerebrovasculares y otros problemas que son causados por arterias bloqueadas o estrechas cuando se acumulan las placas de ateroma. Es muy probable que cuando nosotros hacemos un examen de colesterol total, si el colesterol el total se encuentra dentro del rango normal, es posible que no sea necesario realizar más exámenes, pero generalmente cuando pedimos un examen de colesterol, pues ya nos vamos a revisar todos los valores de colesterol. Tenemos el colesterol HDL, también conocido como colesterol bueno. Es el colesterol que más quisiéramos que estuviera alto. Este sí es bueno que esté alto, porque la función de este colesterol es eliminar el exceso de colesterol malo en el cuerpo, por lo tanto, reduce el riesgo de padecer enfermedad arterial coronaria. Es por eso que lo llamamos colesterol bueno. En el caso del LDL o colesterol malo, es preferible que esté lo más bajo posible, porque cuando está muy alto está asociado a enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. En el caso del VLDL, también es un colesterol malo y contiene la mayor cantidad de triglicéridos. Este ayuda a que el colesterol se acumule en las paredes de las arterias, por lo tanto, mientras más bajo se encuentre, pues mejor para nosotros. En el caso de los triglicéridos, pues también aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, y una de las causas más frecuentes del aumento de los triglicéridos son el sobrepeso y la obesidad, el exceso del consumo del alcohol, el sedentarismo y cuando nuestra dieta es muy rica en carbohidratos.
sobre todo si estos carbohidratos son refinados y la persona también fuma, es otro de los riesgos para tener los triglicéridos elevados. El riesgo aterogénico o índice de atogenicidad es una fórmula matemática que se realiza con el fin de poder realizar un cálculo que tiene el cálculo del riesgo que tiene una persona de sufrir una aterosclerosis a partir de los niveles de colesterol que tiene en sangre. La fórmula para calcular este riesgo aterogénico es el colesterol total dividido entre el HDL. En el caso del riesgo de aterosclerosis, estamos hablando de la acumulación de grasa, colesterol y otras sustancias en las paredes de las arterias. Y la fórmula con la que se calcula el riesgo de aterosclerosis es calculando los triglicéridos totales dividido entre el HDL. De esta forma nosotros podemos evaluar el nivel del riesgo que tiene el paciente para desarrollar otro tipo de patologías y complicaciones en el transcurso de patologías de base. En el caso de evaluar la función hepática, los primeros que vamos a revisar son el TGO y el TGP, que son el examen de la aspartoaminotransferasa, que es un examen que se solicita para investigar la existencia de lesiones que comprometan el funcionamiento normal del hígado, como por ejemplo las hepatitis y la cirrosis hepática. Entonces, las transaminasas nosotros las vamos a ver elevadas en sangre en el caso de pacientes que sufran de algún tipo de afección que compromete el funcionamiento normal del hígado. Las más frecuentes son la hepatitis y la cirrosis hepática. En el caso del GGT, estamos hablando de la gamma-glutamiltransferasa, que es una enzima que está presente en las células del hígado y que en un estado hepático normal se van a conservar ahí. Cuando se miden los niveles de GGT, se realizan sobre todo en pacientes en los que existe alguna sospecha de una anomalía hepática. Tenemos la fosfatasa alcalina, que es una enzima que está presente en todo el cuerpo, pero principalmente se encuentra en el hígado, en los huesos, en los riñones y en el aparato digestivo. Los niveles elevados de fosfatasa alcalina pueden indicar daño en el hígado, pero también pueden indicar enfermedades a nivel de los huesos. La bilirrubina, que ya hablamos de ella cuando revisábamos los exámenes en orina, es una sustancia que se forma durante el proceso de descomposición de los glóbulos rojos y se encuentra en la bilis. Es un líquido del hígado que va a ayudar a digerir algunos alimentos. Su presencia en la orina puede ser un riesgo de enfermedad del hígado. De igual manera, si los niveles de bilirrubina en sangre son altos, indican que el hígado tiene algún problema. Sin embargo, un funcionamiento incorrecto del hígado a causa de enfermedades como la cirrosis, el hígado graso, la litiasis biliar o la anemia pueden hacer también que se eleven los niveles de bilirrubina en sangre. A continuación les presento un rayo X de tórax. Este rayo X es totalmente normal. Vamos a ver los principales elementos que se pueden visualizar en un rayo X, como es por ejemplo la silueta cardíaca, el botón aórtico. Todo esto de aquí es silueta cardíaca, ¿bien? De este lado tenemos el estómago y de este lado tenemos el hígado. Aquí tenemos los campos pulmonares, campo pulmonar derecho, campo pulmonar izquierdo. Y esta es la trama bronquial, como se dibuja de forma normal. Ahora bien, en este caso tenemos un rayos X de un paciente que tiene bronquitis. En el paciente con bronquitis, nosotros lo que vamos a ver es un reforzamiento de la trama del árbol bronquial, como pueden ver en ambos campos pulmonares. Fíjense, este paciente tiene ambos campos pulmonares afectados. Vamos a comparar, miren la diferencia entre una radiografía, miren la trama bronquial de esta radiografía y vamos a ver la trama bronquial de esta. Vean cómo hay un reforzamiento en la trama bronquial. Ahí podemos diagnosticar de conjunto con el examen físico. Un paciente con bronquitis, nosotros vamos a poder auscultar en la presencia de sectores secos como los broncos y los sibilantes, y también podemos encontrar los ruidos, el murmullo vesicular engrosado. Vamos a ver esta radiografía diferente a las anteriores
En este caso vemos cómo la opacidad del pulmón se encuentra delimitado a un lóbulo. Cuando vemos este tipo de lesiones, la coloración blanquecina es la que nos dice que hay un proceso inflamatorio del árbol del pulmón. En el caso en que veamos este proceso inflamatorio muy delimitado a un lóbulo del pulmón, pues nos encontramos en presencia de una neumonía. Puede haber neumonía con bronquitis, a lo que nosotros le llamamos bronconeumonía. Vean aquí como la trama del árbol bronquial también está bastante engrosada. Vean la diferencia de las tres. Normal, bronquitis, vean cómo se va viendo blanquito, y las áreas donde está más blanco es donde está reforzada la trama bronquial. Y aquí tendríamos una bronconeumonía. En el caso de las radiografías de algunos huesos, nosotros vamos a poder ver, como en el caso de estas radiografías, diferentes vistas que nos permiten visualizar si existe de una fractura, como en el caso de esta radiografía que tenemos acá. Tenemos una vista posterior anterior y una vista lateral. Aquí podemos ver la presencia de una fractura comminuta. ¿Ven? Como hay fragmentos de hueso en este lado, podemos ver un fragmento de hueso. No siempre las fracturas se visualizan con tanta claridad. Hay veces que es un poco más difícil visualizar las fracturas, pero también nos va a ayudar el examen físico del paciente. No se olviden de que los exámenes complementarios son precisamente estos, exámenes complementarios, para complementar nuestras sospechas diagnósticas después de haber realizado un interrogatorio y un examen físico correcto. Existen algunos marcadores tumorales para los diferentes tipos de cáncer. Generalmente los valores de estos marcadores tumorales se manejan según distintos laboratorios y no hay un marcador tumoral único, sino que, como ustedes pueden ver en este recuadro de acá, existen muchos marcadores tumorales que se utilizan para diagnosticar la presencia o no de algún tipo de cáncer en el paciente. Entonces, según sean las sospechas de cáncer en el paciente, es el tipo de marcador tumoral que el médico va a indicar. Y el resultado del mismo nos dirá si estamos en presencia o no de una patología cancerígena. Vean aquí, por ejemplo, también utilizamos los valores de los marcadores para determinar si es positivo para un adenocarcinoma, si es positivo para un mesotelioma y si es positivo para un mesotelioma sarcomatoso. ¿Qué quiero que sepan de acá? Que los marcadores tumorales son específicos cada uno para una parte del cuerpo y que sus valores nos pueden ayudar a determinar si existe un cáncer o no en el paciente y el tipo de cáncer. Porque en dependencia del tipo de cáncer será el tratamiento que lleve este paciente por el grado de agresividad y por la presencia o no de una metástasis. Aquí vemos también un poquito más de exámenes complementarios de los que ya nosotros habíamos revisado, cómo se comportan en el caso de una tumoración benigna y en el caso de un paciente con una tumoración maligna. Aquí ustedes pueden hacer una evaluación de la diferencia en los valores de laboratorio de estos pacientes, uno con una tumoración benigna y el otro con una tumoración maligna. Vean cómo hay algunos parámetros que se van a ver afectados según el tipo de cáncer que tenga el paciente. En el caso de la hemoglobina glicosilada, les había dejado en clases que revisaran las diferentes formas para diagnosticar la diabetes mellitus. Pues bien, la hemoglobina glicosilada es uno de los exámenes que nosotros realizamos para evaluar el comportamiento de la glucosa en sangre de este paciente en los últimos 3 meses. Y según el parámetro de esta hemoglobina glicosilada, me dice el riesgo que tiene este paciente de estar desarrollando o no una diabetes mellitus. En el caso de un paciente que ya tenga diabetes mellitus, pues cómo se ha comportado su glucosa en sangre en los últimos 3 meses y poder hacer una evaluación del tratamiento y del tipo de dieta que está llevando el paciente. De esta forma, cuando el valor de la hemoglobina glicosilada aumenta de 8 en adelante, pues ya estamos en presencia de un problema. Muchos
doctores ya consideran que por encima de 7 estamos en presencia de un problema, que lo ideal es que esté por debajo del 7%. Y con eso el paciente está bien. Si se eleva por encima del 7%, pues ya estamos en un problema de manejo de los valores de glucosa. Mientras mayor sea el porcentaje de hemoglobina glicosilada, peor es el estado del manejo de glucosa del paciente. Aquí tenemos también otro tipo de un cuadro comparativo en la media del valor de la glucemia y cómo se comporta la hemoglobina glucosilada según los valores de glucemia que ha manejado el paciente. Por ejemplo, un paciente que haya tenido entre el 9 y el 10% de hemoglobina glucosilada está manejando valores de glicemia que van desde 210 hasta 240. Ese es el valor promedio de glucosa en sangre que está manejando el paciente. Por eso es importante realizar la hemoglobina glucosilada, porque nos va a dar una mejor idea de cómo está la glucemia en sangre del paciente. Hay veces que el paciente hizo bien la dieta el día anterior y cuando se va a hacer una glicemia simple en sangre, pues el valor de la glicemia le da normal y él piensa que está bien. Sin embargo, cuando usted le hace una hemoglobina glucosilada, le da un porcentaje alto, lo cual quiere decir que en los últimos 3 meses el paciente ha estado manejando valores altos de glucemia. Entonces, los niveles de glucosa van a variar si el paciente no tiene diabetes, si el paciente tiene diabetes o si el paciente no tiene diabetes. Un paciente que no tenga diabetes, los valores en ayunas deben ir desde 70 hasta 110, de preferencia menor de 100. Y de 2 horas después de haber ingerido alimentos, debe estar en menos de 140 miligramos por decilitro. En el caso de un paciente con diabetes, en ayunas puede manejar cifras desde 80 hasta 130 y después de 2 horas de comer debe estar por debajo de 180. Ahora, ¿qué sucede si un paciente con diabetes después de 2 horas de comer tiene cifras de 80 de glucosa? Eso quiere decir que el paciente no se alimentó bien, hizo una transgresión dietética, los valores de glucosa en sangre se elevaron demasiado y su páncreas mandó una cantidad excesiva de insulina para tratar de bajar los niveles de glucosa. Entonces, el hecho de que la glucosa en un paciente diabético después de comer esté muy baja también es un signo de mal manejo de la alimentación de este paciente. En el caso de estudios de copro, los coprocultivos, nosotros lo que buscamos es saber si el paciente está sufriendo de algún parasitismo y qué tipo de parásito tenemos. Es importante que nosotros sepamos qué tipo de parásito es, porque cada parásito se comporta de una forma diferente en el cuerpo, pero además tienen diferentes formas de contagio. Según la forma de contagio, así va a ser el tratamiento que nosotros le vamos a poner al paciente, porque si el paciente se contaminó, se infectó por algún parásito por vía fecal oral, quiere decir que el paciente no está teniendo normas de higiene adecuadas, o quizás se pudo haber contagiado por el consumo de alimentos que se ingieren de forma cruda. Entonces habría que educar al paciente acerca de la forma correcta de lavar los alimentos y de manipular los alimentos. Entonces es importante determinar cuál es el parásito que está afectando al paciente para así poder trabajar con él desde la modificación de su estilo de vida. De igual forma, el biomagnetismo, por ejemplo, le va muy bien a los pacientes con parasitismo. Y si sabemos qué parásito es, pues podemos utilizar el par correspondiente para ese parásito en particular. De igual manera, tenemos los exudados de las secreciones, tanto en mujeres como en hombres. Con mayor frecuencia se hacen los exudados vaginales, no así los estudios de cultivo de secreciones del pene en el caso de los hombres, pero en ambos casos nosotros vamos a ver el resultado de la presencia de algunos microorganismos. Algunos de los más frecuentes son la Escherichia coli, la Candida albicans, la trichomona, la gonorrea, etc. En dependencia del microorganismo que se aísle en este examen, así va a ser el tratamiento que se le va a dar al paciente. Es importante cuando nosotros tengamos un estudio puede ser de un exudado vaginal con cultivo o de un exudado uretral con cultivo en el caso de los hombres, nosotros sepamos diferenciar
cuáles son los microorganismos que se contagian por transmisión sexual y cuáles no se contagian por transmisión sexual, porque el tratamiento de ambos es diferente. De igual manera, en el caso de las mujeres, se utilizan mucho las duchas vaginales. Hay que definir bien si el microorganismo ante el que estamos nosotros enfrentándonos se desarrolla en pH ácido o en pH básico. Si el microorganismo se desarrolla en un pH ácido, entonces aplicamos lavados vaginales para alcalinizar el pH de la vagina. Pero si nosotros estamos frente a un microorganismo que prolifera en un pH básico, entonces hacemos duchas vaginales para elevar el pH o acidificar el pH de la vagina. Y como dato curioso, aunque los ultrasonidos, generalmente igual que los rayos X de toras, vienen ya con sus informes y no es competencia de ustedes saber leer un ultrasonido, dado que ya va a venir con su informe correspondiente, a forma de curiosidad, les traje este método que no es 100% exacto, pero tiene un alto porcentaje de efectividad, tiene un 97% de efectividad, y es el diagnóstico precoz del sexo del bebé según el sitio de la implantación. Este método se conoce como el método de Ramsey y dice que cuando el bebé está implantado en el lado derecho del útero, bien sea abajo o bien sea arriba, pero al lado derecho, estamos en presencia de un bebé de género masculino. Y cuando el bebé se implanta en la parte izquierda, bien sea superior o inferior, pues estamos en presencia de un bebé de sexo femenino. Es un método que tiene un alto porcentaje de efectividad, ya les había dicho, un 97% de efectividad. Entonces, muchas veces tenemos a mano el primer ultrasonido de un paciente y dice, no sé si es niña o es niño. Bueno, explicarles que este método no es 100% efectivo, pero que tiene mucha probabilidad de ser usted asertivo cuando revisa que si está implantado, esta es la implantación del feto, ¿sí? La implantación de donde nace la placenta y donde se empieza a desarrollar el bebé. Si está al lado derecho, estamos en presencia de un varón, y si está del lado izquierdo, pues estamos en presencia de una niña. Espero que les haya gustado esta pequeña tutoría para cerrar la asignatura de Semiología 2. Les deseo éxitos a todos en esta asignatura y en las próximas asignaturas que están por venir. Y para mí ha sido realmente un placer poder compartir con ustedes una vez más en clase. Gracias.